Cuando empezamos a explorar nuestros mundos interiores, empezamos a comprender que todos los cambios que suceden en nuestra vida primero sucedieron ahí. Entonces, estamos íntimamente relacionados con todos los eventos que suceden en los planos de existencia superiores del ser. Cuando nosotros comprendemos cómo manejar la programación de nuestra propia vida a otro nivel, ahí vamos dándonos cuenta que primero impacta ahí, primero impacta en la psicología interior que se desenvuelve en los mundos interiores y después impacta en la nuestra. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. ¿Cómo están? Recuerden a pensar bonito para crear bonito. Hoy tengo un invitado muy especial que nos ha dado su tiempo para convidarnos de su sabiduría y de sus experiencias, y él es un constructor de almas. Tenemos con nosotros a Gerardo Curio. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Mari, querida, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Gerardo, siempre yo les pido una autodescripción en tu caso, por favor. Bueno, mi particularidad, como bien muchos ya de ustedes saben, es la capacidad de poder salir en cuerpo astral desde nacimiento. Es algo que ha venido directamente conmigo, es parte de mi programación original. Y lo bueno es que en muy poco tiempo, ya desde muy joven, comprendí cuál era la función por la cual tenía esa particularidad, qué tenía que hacer con ella, y era ayudar a las personas, era trabajar en el despertar de la conciencia profundamente, que es lo que fui descubriendo con los años de ir haciendo regresiones a vidas pasadas y demás, y de descubrir de que esto lo venía haciendo durante muchas vidas, no solamente en esta. Así que esta simplemente es la continuación de tareas anteriores y seguimos aquí, reencontrarnos con almas maravillosas en este camino, que cada día son más y más frecuentes, afortunadamente. Gerardo, en tu experiencia, que sabemos que es mucha, muy interesante, dinos si has tenido peligros o beneficios en estos viajes astrales. Convídanos un poquito sobre ello. Bueno, es un tema muy interesante, los viajes astrales es algo que apasiona y hace justamente un par de días que he vuelto de Mendoza, donde dimos un seminario de viajes astrales maravilloso y realmente no hay que tener ningún tipo de miedo. Lo que hay que hacer es comprender. Lo más importante en este caso es comprender qué son los viajes astrales, en qué consisten, qué tipo de cuerpo se utiliza, qué nos encontramos en esos mundos sutiles, cómo comprendemos lo que encontramos, en fin. Hay que hacer un estudio profundo para darnos cuenta de que vamos a ingresar a un lugar en el cual no estamos acostumbrados a movernos en forma consciente y lo más lógico es que nos encontremos con cosas que el ser humano al no comprender lo primero que tiene es una reacción adversa y le da miedo. Entonces lo que hay que hacer es tener los fundamentos necesarios para que la gente se dé cuenta que no tiene que tener ningún tipo de miedo, para nada. Que está a punto de entrar en un mundo que es maravilloso, un mundo que te abre las puertas de un conocimiento totalmente distinto, que lo que yo siempre digo que es el verdadero conocimiento, ¿no? Ahí cada uno de nosotros, sin que nadie nos diga absolutamente nada, tenemos la capacidad de ir a buscar la información por nosotros mismos y disfrutar de algo que es increíble, de algo que no tiene vuelta atrás. Una vez que nosotros somos visitantes de ese nuevo mundo, no hay forma de retroceder, jamás. Toda esa información que se trae de estos viajes astrales se debe de ejecutar aquí para poder manejar mejor el juego, me supongo, para poder tener un mejor bienestar integral. Sí, para poder comprender lo que es traer información de esos mundos maravillosos, es primero tener que prepararse acá en el mundo físico, que es el trabajo del despertar de la conciencia, justamente, ¿no? Es empezar a encontrar todas esas zonas que todavía no han recibido luz en nuestro interior y que son las zonas que por lo general obstaculizan nuestra vida. Son todas esas zonas que nos ponen una barrera, que no nos permiten progresar y que en cierta forma en el fondo siempre están arraigadas al miedo. Son todas Ujú. derivaciones de los miedos, distintos tipos, pero son derivaciones de los miedos. Entonces hay que hacer primero un trabajo consciente aquí en el mundo físico para ir desbloqueando todas esas áreas que son las que después nos van a permitir bajar la verdadera información de los mundos sutiles. Al poder hacer nosotros viajes astrales, ¿es porque somos seres multidimensionales? Correcto. Viajes astrales, primero vamos a explicar. Todo el mundo puede hacer viajes astrales. Ujú. Normalmente el cuerpo, todas las noches, cuando comienza su descanso, el cuerpo astral se desprende del cuerpo físico. Eso sucede siempre. El problema es que como no tenemos
trabajada la conciencia durante el día, no somos conscientes. Yo siempre enseño que la verdadera conciencia está en los mundos internos y que cuando nosotros volvemos a tomar cuerpo a la mañana nos transformamos en seres inconscientes. Por eso se explica también la cantidad de barbaridades que el ser humano tiene capacidad de hacer. Guerra, destrucción, muerte, daño a los demás, a la naturaleza y demás. Eso solamente puede ser producto de personas que son inconscientes. Una persona despierta jamás podría hacer daño a ningún ser vivo, nunca. Entonces es muy fácil deducir que el verdadero mundo no es este. Este es un mundo de experimentación. El verdadero mundo del cual provenimos nosotros son los planos superiores. Cuando empezamos a comprender eso y a trabajar desbloqueando acá en el mundo físico todas esas zonas que no nos permiten retener la experiencia que el alma vive durante la noche, empezamos a comprender la importancia de trabajar en profundidad sobre cada uno de nosotros. Gerardo, ¿la vida onírica es otra dimensión o simplemente es una proyección de la información que ya tenemos archivada y que esa fuente nos puede estar diciendo o guiando cómo conducirnos en el aquí y el ahora durante el día? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En función a esa pregunta, yo hace unos cuantos meses que empecé acá a hacer unos seminarios que se llaman malla de convergencia. La malla de convergencia lo que explica básicamente es cuál es el lugar en el cual estamos, cuáles son las leyes o las reglas dentro de este lugar, qué programaciones rigen para cada uno de nosotros. Entre esas programaciones están los comportamientos de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro primer círculo mágico. Esas programaciones en determinado momento entran en contacto con otras y cuando nosotros no comprendemos el porqué del comportamiento de los demás, ahí es donde empiezan los conflictos en nuestra vida social, en la vida diaria con los demás. A eso tenemos que sumar que esta malla de convergencia, que es la que rige la programación del lugar en el cual nosotros estamos, y no solamente maneja nuestra vida, maneja la vida de todos los estados de conciencia de este lugar en el cual estamos jugando. Entonces, por un lado recibimos imágenes de este mundo onírico o energías de este mundo onírico, que podríamos decir que se encuentra en una dimensión paralela, pero que está a la vez junto a nosotros. Para mí hay un falso concepto cuando decimos que las dimensiones están por encima o por debajo. A mi forma de ver, de estudiar y de comprenderlo, las dimensiones están exactamente todas en un mismo lugar. Todas confluyen y se complementan entre sí. La única diferencia es que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad, así como nos movemos en este mundo de tres dimensiones, poder movernos con nuestra conciencia en dimensiones superiores del ser. Dimensiones superiores, que eso es lo que la palabra a veces confunde, nos muestra de que existe algo por encima nuestro. En realidad no está por encima nuestro, convive a nuestro mismo nivel, continuamente, las 24 horas. Cuando nosotros logramos comprender cómo conectarnos con ese mundo onírico, con ese mundo de los sueños, o con el mundo astral, donde ahí en realidad ya no estamos en un sueño, ya tenemos la capacidad de movernos en forma totalmente consciente, comprendemos cómo, de dónde nace esa información, de dónde nacen esas programaciones, cómo impactan en nuestra vida, y ahí empezamos a tomarle un poco el gusto a lo que es el juego de la vida. Como yo muchas veces digo, ¿no? Que esto es un maravilloso juego, el juego de la vida hay que comprenderlo, el juego de la vida está para que nosotros nos autosuperemos, para que seamos mejores, y eso es en relación con todo lo que nos rodea. Nosotros no podemos desistir de relacionarnos con los demás porque somos muy conflictivos o porque la gente es conflictiva. El verdadero secreto es que todo el mundo es un espejo. Las programaciones son un espejo. Y como los demás tienen programaciones igual que nosotros vemos reflejado en ellos los problemas que tenemos en nuestro interior. Pero el ser humano tiene un problema que es maravilloso, que es un especialista en ver el problema en los demás y le cuesta Sí. muchísimo ver el problema en sí mismo. Cuando uno a través del despertar de la conciencia comprende que realmente la importancia radica en la autoobservación, en el discernimiento sobre uno mismo, ahí empieza a trabajar en otro nivel de conciencia. Y ahí es donde el juego se pone mucho más lindo todavía. Tocaste un punto que me apasiona y es precisamente los comportamientos que los seres humanos tenemos. Acabas de decir algo tan importante. Si nosotros comprendemos esta parte, pues, ¿cómo podemos evitar esa problemática y entropía en nuestras vidas que nos minan nuestra tranquilidad, nuestra paz? Hablando sobre las cuestiones emocionales, sobre los conflictos que nosotros solos nos generamos. Esto lo vemos tanto en las parejas, tanto en las situaciones familiares. Y el hecho de comprender que somos uno y que simplemente
el otro es un reflejo de nosotros mismos, pues nos ayudaría mucho a poder gestionar nuestras emociones para evitar esos conflictos. La raíz de los conflictos, como todo en la vida, es la incomprensión. Y el gran problema radica en que ni siquiera nos comprendemos nosotros. Nosotros somos una máquina orgánica que lo único que hace es reaccionar frente a todo lo que nos rodea. Mientras no realicemos ese trabajo interior de perfección continua, totalmente las 24 horas del día, y digo las 24 porque cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo en el despertar de la conciencia, nos damos cuenta que con el tiempo todas las cosas que nosotros hacemos impactan en nuestro mundo interior. Cuando empezamos a explorar nuestros mundos interiores, empezamos a comprender que todos los cambios que suceden en nuestra vida primero sucedieron ahí. Entonces, estamos íntimamente relacionados con todos los eventos que suceden en los planos de existencia superiores del ser. Cuando nosotros comprendemos cómo manejar la programación de nuestra propia vida a otro nivel, ahí vamos dándonos cuenta que primero impacta ahí. Primero impacta en la psicología interior que se desenvuelve en los mundos interiores y después impacta en la nuestra. Por ejemplo, está más que comprobado que la mayoría de las enfermedades, por no decir todas, son de origen psicológico. Y el origen psicológico viene de la incomprensión, porque entramos en contienda o en lucha continuamente con todo lo que nos rodea y no comprendemos. Pero lo que no comprendemos es que hasta que no hagamos nuestro estudio sobre nosotros mismos, psicológico, nuestra autoobservación, nuestro discernimiento, nuestra comprensión profunda, nunca vamos a darnos cuenta que los otros tienen reacciones porque no hacen su trabajo sobre ellos. Cuando yo hago un trabajo profundo del ser sobre mí, que es el trabajo del despertar de la conciencia que yo tanto enseño, y empezamos a autoobservar a los demás también, nos damos cuenta que ellos están pasando por etapas que nosotros ya las pasamos hace mucho tiempo y que hoy nosotros no reaccionamos frente a eso porque tenemos un trabajo interior hecho. Entonces hay que aprender a comprender, hay que aprender a observar que todo lo que sucede en nuestra vida tiene una razón, tiene un porqué. Y ahí nos vamos dando cuenta que a los demás les pasa exactamente lo mismo que a nosotros, con la diferencia que cada uno tiene su particularidad. Y las particularidades tienen que ver con la experiencia de vida de cada uno, con la experiencia de vida de su familia, de sus amigos, de los lugares en los cuales viven, con quienes conviven, dónde se desarrolla su vida. Y si vamos más profundo, ya trae ramas desde las vidas anteriores. Es Ujú. muy profundo, es muy interesante. Hay muchas formas de explorar este tipo de conocimientos. Em, las constelaciones familiares, por ejemplo. Las constelaciones familiares hoy en día, si están realizadas por personas que realmente están muy preparadas para ese tema, te pueden llegar a mostrar en profundidad todas las cosas más importantes que uno trae de las raíces familiares, que por algo uno encarna o por algo uno retorna en determinados lugares o en determinados medios, porque lo que tiene que trabajar es lo que le aporta esa consanguinidad. Esas raíces familiares traen una codificación, una programación que en familia tienen que resolver. Por eso la malla de control, que es un lugar increíble, que es maravilloso, lo que hace es estar programando continuamente qué sucede con nuestra vida en función a qué hacemos cada día. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de la importancia de realizar un cambio en forma continua y de estar observando todo el tiempo el cambio. Cuando observamos el cambio, nos vamos a dar cuenta cómo el cambio impacta en nuestra vida todo el tiempo y ahí es donde le tomamos el gusto al trabajo. Ahí comprendemos que todo lo que sucede en nuestra vida es producto de nuestro trabajo y de nuestra decisión. Pero lo más importante en este camino es que tenemos que comprender que no existen más culpables. Nosotros no podemos seguir echando la culpa a todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras parejas. Es imposible. Mientras no comprendamos que los responsables de todo lo que pasa en nuestra vida somos nosotros, la solución no la vamos a encontrar jamás. Y vamos a retornar y a retornar y a retornar, y lo único que hacemos es ser cada vez un cúmulo más grande de problemas. Porque como no los resolvimos ahora, cada vez vamos a retornar en una familia donde la herencia es más complicada, pero no es Exacto. porque la familia sea complicada, sino es porque nosotros no resolvimos lo que teníamos que resolver cuando tuvimos la oportunidad. Entonces se nos van acumulando. Todo lo que tenemos que hacer se acumula. Llega un momento que nuestra última existencia es tan pesada que prácticamente se pierde. Y ahí es donde empiezan los problemas muy graves. En numerología le llamamos la ley de causa y efecto. Retomando un poquito el punto sobre la información que heredamos a nivel
energético, a nivel emocional, a nivel biológico de nuestros ancestros, sí tenemos que tomar mucha responsabilidad en ello porque al comprender de dónde viene y parar con esa situación, una vez que lo comprendemos, no solo nos vamos a ayudar a nosotros en el aquí y en el ahora, sino que vamos a prevenir y liberar el camino de entropía para las siguientes generaciones que vienen en nuestra descendencia. Totalmente. Esa es la forma de buscar, esa es la forma de comprender, esa es la forma de interiorizarnos. Es importantísimo observar no solamente lo que pasa con nosotros, sino lo que pasa a nuestro alrededor, porque nuestras reacciones son producto de todo lo que llega a nuestra vida en forma de impresiones y no lo comprendemos. Lo más lógico, lo más sencillo que le sucede a cualquier persona es que cuando algo no lo comprende, lo aleja. Y cuando lo aleja por incomprensión. Y la incomprensión lleva al miedo. Y el miedo anula el resto de las programaciones importantes, que son las que tenemos para defendernos, para comprender. Entonces entramos en un mecanismo de autodefensa en forma continua. Estamos en Ujú. piloto automático. Como estamos en piloto automático, las programaciones reales que tenemos que utilizar para despertar no se usan. Estamos en sobrevivencia o en supervivencia. Tenemos que salir del modo de supervivencia. Lo único que logra hacer eso es la comprensión. No existe otro punto que nos lleve a ese lugar. Otro punto sumamente importante, el hecho de estar en esa sobrevivencia, supervivencia, que nos hace estar reactivos como en estado de alerta continuo, es precisamente por el programa del ego. El ego, yo tengo una definición muy particular del ego. Por lo general yo disiento con todo el mundo, pero eso tiene que ver por la particularidad que tengo yo de moverme libremente por los mundos internos y conocer Ujú. personalmente a quién es el ego. Entonces, Okey. la visión que yo tengo sobre el ego es totalmente distinta a los demás. Yo siempre digo que el ego es mi mejor amigo, siempre. El ego es mi mejor amigo, pero porque lo conozco, porque lo comprendo, porque sé qué parte de mi ser compone. Entonces yo sé que el ego tiene el conocimiento no solamente de quién soy yo en esta existencia, sino de todas las anteriores. Entonces el ego a mí me gana por goleada. Si yo pretendo tener al ego como enemigo, no voy a ganar jamás. Yo lo que tengo que hacer es observar al ego para ver cuál es el mensaje que él tiene para dejar en mi vida. Cuando yo comienzo a trabajar con la información que el ego deja en mi vida, empiezo a comprender que si yo hago realmente lo que él me dice que tengo que hacer, pero porque comprendo, la vida cambia. Cuando el ego se da cuenta que yo comprendí y que empiezo a hacer un uso totalmente distinto de lo que él pone en mi vida, el ego pasa a ser mi amigo, porque ahora yo me di cuenta que la información que él tiene para mí es muy valiosa. ¿Qué sucede? La psicología antigua, al no comprender lo que es el ego y observar que cuando la gente utiliza el ego en su vida se llena de problemas, lo catalogaron automáticamente como el dador de problemas, el que produce los problemas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y realmente para mí eso es incomprensión. Eso es no darnos cuenta cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Nuestro ser pone a nuestro alcance millones de herramientas. Cada vez que nosotros tenemos un problema, a nuestro alrededor está la solución. El problema es que no nos enseñan a ver, simplemente nos enseñan a reaccionar. Cuando yo tengo un problema, lo primero que hago es correr. Y cuando el problema me alcanza y no puedo correr más, lo enfrento. Pero como no tengo herramientas para enfrentarlo, por eso corría en un primer momento, siempre me va a ganar. Cuando yo reacciono en lugar de accionar, porque comprendo, el problema lo venzo porque entendí cuál era la solución, entendí cuál era el mensaje. El ego es el especialista en eso. El ego sabe perfectamente qué lugar tocar en cada uno de nuestros lugares psicológicos, pero no para que reaccionemos, sino para que comprendamos. Y eso es lo que la psicología común y corriente nunca va a entender. Por eso no encuentran hoy la solución a grandes problemas psicológicos que tiene la humanidad porque los ven desde otro punto, los ven desde el punto físico. La psicología todavía no aprendió a abordar profundamente la parte espiritual. No tienen contacto con la parte espiritual. Ahí es donde realmente se solucionan los problemas. Acabas de comentar que el ego es como ayudarnos para poder dar una mejor versión de nosotros mismos al señalarnos cuál es el problema que traemos. Totalmente. Justo el seminario que acabo de dar hace unos 15 días se llama Esencia, Personalidad y Ego. Un seminario maravilloso que consta de dos partes y nos permite darnos cuenta y reconocer realmente quién es el ego y cómo trabaja en nuestra vida y de qué forma se manifiesta, qué programaciones maneja,
cómo el ego se da cuenta cuando nosotros necesitamos algo o cuando nos sobra algo. Cómo el ego sabe perfectamente si necesitamos algo, si deseamos algo o si lo queremos. Nos enseña la diferencia entre querer y necesitar. Nos enseña todo el tiempo un millón de cosas, pero lo importante es estar en atenta observación. Si no estamos en atenta observación, lo único que hacemos es reaccionar. ¿Por qué? Porque se Ujú. activan en nuestro interior todos los programas de defensa. Y mientras se Exacto. activen los programas de defensa, vamos a estar en lucha constante contra todo el mundo. Nos olvidamos de que somos parte de un ser maravilloso que viene a experimentar el amor. Mientras no le demos lugar a esa parte de la experimentación, vamos a dejar que en nuestra vida entre todo lo que no queremos. Y ahí viene algo muy importante que yo es lo que trato de transmitir a la gente. La vida es un juego maravilloso, pero hay dos definiciones muy bien diferidas. Una es, ¿formo parte del juego de los demás o yo tengo el control de mi propio juego? Si yo estoy en un tablero de ajedrez, ¿yo soy el peón o soy alguna de las fichas dentro del tablero de la vida de otra persona que me controla? ¿O yo ya comprendí cómo es el juego y ahora yo tomo el control de mi juego y no soy más la ficha de nadie? Es una diferencia grandísima. Una cosa es que yo te invite a vos a jugar al ajedrez y los dos sepamos que las fichas que están ahí en el medio son para nuestro beneficio. Y otra cosa es que nosotros seamos parte del juego de ajedrez de otros y manejen nuestra vida como ellos quieren para beneficio de ellos. El nivel de conciencia del ser humano se da de poco a poco, dependiendo de todo ese cúmulo de experiencias que ha adquirido a través de su vida y tal vez hasta de las vidas pasadas, o es precisamente la toma de conciencia cuando el ser se conecta a su espíritu esencia, a su corazón. Bueno, para mí el nivel de conciencia es el nivel del ser. Y el nivel del ser se mide de una sola manera, por la capacidad de amar. Es muy sencillo para mí verlo así. La capacidad de amar se da por el trabajo interior, y el trabajo interior es la comprensión. Y la comprensión me permite quitar de mi vida todo lo que no me sirve, todo lo que obstaculiza que la luz de mi ser entre y me traiga la verdadera información. Cuando mi ser ingresa y me da la verdadera información, y yo permito que mi cuerpo sea un cuerpo de expresión de mi ser, él automáticamente empieza a enviarme todo lo mejor que quiere para mí. Por eso, la capacidad de amar es lo que marca el nivel de nuestro ser, es lo que marca el verdadero nivel de nuestro despertar. Si nosotros somos seres multidimensionales que a la misma vez estamos viviendo diferentes experiencias en diferentes dimensiones, ¿de qué manera nosotros pudiésemos conectarnos a la vez con esas otras experiencias que se están teniendo en alguna otra dimensión, pero que me ayudarían en esta, en alguna problemática? Bueno, yo creo que primero tendríamos que comprender o definir perfectamente por qué somos multidimensionales. ¿A qué se le dice ser multidimensional? Yo te voy a dar mi forma de verlo, mi forma de estudiarlo, de comprenderlo a través de tantos años de manejarme en los mundos internos. Ujú. Para mí la capacidad de ser multidimensional, cada uno de nosotros, es porque tenemos cuerpos que están preparados para moverse dentro de distintas dimensiones, pero son nuestros propios cuerpos. Nosotros tenemos el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, mental, causal, búdico, átmico y muchísimos más que todavía no saben cómo definirlos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, a través de este trabajo interior, logramos restablecer la conexión con los cuerpos que están en esos mundos sutiles y que hoy no los utilizamos porque estamos desconectados de ellos, estamos muy alejados de la luz de ellos, olvidamos que somos seres multidimensionales. Ahora bien, la física define también la multidimensionalidad como la capacidad de movernos en universos paralelos. ¿Existen los universos paralelos? Sí, claro que sí, existen. ¿Tenemos nosotros la capacidad de movernos dentro de esos universos? Sí, la tenemos, por el hecho de ser seres multidimensionales. Ahora bien, tenemos que diferenciar qué es conectarnos con partes autónomas de nosotros mismos o con otras partes de nuestro ser que en algún momento se fractalizó dentro de este juego, dividió sus conciencias y esas conciencias nuestras en forma paralela, en mundos paralelos, están experimentando a la vez que nosotros. Son dos cosas completamente distintas. ¿Existen fractales nuestros, otros seres iguales a nosotros que provienen de un mismo lugar,
están experimentando a la vez que nosotros para después unificar esa experiencia? Sí, existen. Tenemos la capacidad, hasta donde yo sé, de experimentarlo en 36 dimensiones a la vez, paralelas, no dimensiones superiores, sino paralelas, mundos de 3D en los cuales el ser se particiona, divide su conciencia y, digamos, le pongo una ficha a uno, a otro, a otro, a otro, y cada uno de nosotros va experimentando algo similar. Cuando llega el momento de retornar, porque este cuerpo ya cumplió su utilidad, se unifica la experiencia de todos esos seres y se hace una conciencia. Y vuelve nuevamente al juego. Y por otro lado, tenemos la capacidad de conectarnos con todas esas partes sutiles que son nuestras, no de otros fractales, que es la línea de descendencia espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la línea que viene del fractal directo de nuestro propio ser. Son dos cosas totalmente distintas, pero que a la larga nos van a llevar a un mismo lugar. Nosotros somos canalizadores, se nos dice que todos canalizamos, que todos recibimos información y en estos tiempos a mí me parece que sería muy interesante hacer como una introspección para conocernos, porque debido a cómo está el sistema y el control que se ejerce hoy en día, ¿cómo lograr identificar, Gerardo, cuando son nuestros pensamientos, cuando son nuestras emociones? Porque yo veo en esto hasta cierto punto peligro. ¿Cómo identificar que no son de nosotros, que vienen del sistema? ¿O cómo ayudarnos nosotros mismos a que esos pensamientos, esas emociones sean producto de ese trabajo interno de nuestra propia esencia? Lo único que nos permite tener la capacidad de darnos cuenta si lo que hacemos en nuestra vida es producto de nuestra decisión o de reacciones del sistema es la autoobservación. Ese es el trabajo básico del despertar de la conciencia. Autoobservación, discernimiento y la tercera parte, que es la más difícil para todo el mundo, aprender a hacer silencio. Y Sí. uno dirá, ¿cómo hacer silencio? Claro, es muy sencillo. Mientras yo esté trabajando sobre mí y esté realizando un trabajo profundo de autoconocimiento, mientras no tenga claro perfectamente cuál es el producto de ese trabajo, lo comprenda, lo incorpore a mi vida y ahí reconozca que realmente ahora sí ese conocimiento es mío, no puedo compartirlo con los demás, porque es imposible que yo pueda expresar o transmitir una idea a los demás si yo no la comprendí, si no la Ujú. hice carne, si realmente no es mía. Que sea mía significa que es producto de mi trabajo interior y que tiene la particularidad de mi ser, porque mi ser tiene una particularidad muy especial que es la individualidad, es lo que nos hace diferentes a todos los demás. Eso es lo que nos muestra que mi verdad no es única, es mía nada más. Por eso cuando uno realmente sabe lo que tiene para compartir, directamente lo comparte. No empieza a discutir si mi verdad es mejor que la tuya o lo de los demás. Uno tiene tan claro que es su verdad porque la tiene perfectamente trabajada, que lo único que hace es dedicarse a compartirla. Si yo entro en contendencia con los demás para demostrar que tengo razón sobre ellos, no comprendí nada sobre el trabajo. Ese trabajo no está bien realizado. Si yo puedo relacionarme con los demás, intervenir en una conversación, escucharlos, aprender a respetar la decisión de ellos, dar la mía y que los demás me respeten a mí, estamos dentro de un grupo muy interesante de personas. Estamos Ujú. dentro de un grupo de personas que tenemos la capacidad de que mientras estemos juntos podemos crecer. Cuando eso no sucede y lo que nosotros expresamos no sale de nuestro corazón, sale de una reacción y después de que dije eso no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento, eh, no me siento bien básicamente con lo que dije, me doy cuenta que estuvo mal, que no fue la mejor forma de hablar, que no fue la mejor forma de decirlo, me doy cuenta que con lo que digo y cómo lo digo hago daño a los demás o hiero a los demás. La autoobservación es lo único que te permite darte cuenta de eso. Si vos no te autoobservás, vas a pensar que toda la vida está bien lo que haces, que está perfecto. Simplemente porque te educaron así y porque la familia tuya es así, crees que es correcto. Entonces vamos a seguir estando siempre dentro de un círculo mágico viciado, un círculo mágico que fue desarrollado para que incorpores líneas de comportamiento que te enfrenten con la sociedad. El trabajo interior es lo único que te va a hacer discernir y darte cuenta si lo que está dentro de ese primer círculo mágico es correcto o no.
Vos tenés la capacidad de decidir si la educación de tu familia no es la que vos querés tener para vos y para tu familia en un futuro. En ese caso, tenés todos los elementos a tu alcance para cambiarlo, todos. Y si la familia o el círculo mágico, que es lo más difícil de enfrentar, porque es la gente con la que crecimos, a uno le cuesta enfrentarse al padre, a la madre, a un hermano, porque dice, bueno, es mi familia, no quiero hacerle daño, no quiero herirlos. Pero lo que tenemos que comprender es que nosotros somos jugadores de nuestro propio tablero. Cada uno tiene su propio juego y vino a jugar su juego. Y cada uno cuando llegue el momento de partir se va a llevar su experiencia y no la de los demás. Entonces uno tiene que tomar decisiones, tiene que convertirse en alguien que es un adulto responsable espiritualmente. Tiene que darse cuenta que a través de sus decisiones puede cambiar su vida. Y cambiar su vida significa a veces alejarnos de las personas que nos hacen daño, aunque sea nuestra propia familia. Con el tiempo y con el buscar este trabajo más profundamente, nos damos cuenta que nuestra verdadera familia está dispersa en todo el mundo y no es solamente en la que crecimos dentro de un mismo techo. Nuestra verdadera familia álmica está desparramada por todo el mundo. Al salir de estas zonas de confort o de estos círculos mágicos, enfrentarnos a la sociedad, prepararnos para conocer otro tipo de personas, darnos cuenta que la relación con los demás es fructífera para nosotros, que todos tienen una información importante para que algo en nuestro interior despierte. Con una persona algo, con otra persona otra, pero todos son importantes en nuestra vida, hasta el que pensamos que no nos puede ayudar absolutamente en nada. Sí, todos somos esa unidad desfragmentada en este campo cuántico y esa es la parte que no hemos recordado. Hay una pregunta muy interesante para mí que me gustaría mucho que nos convidaras sobre tu experiencia. Yo no he tenido el gusto de experimentar esto de hacer un viaje astral y me encantaría. Por mucho tiempo estuve tratando de practicarlo y no se me dio. Sin embargo, sé de otros seres que lo hacen cuando menos piensan y no tiene que ser noche, también lo pueden hacer en el día, según lo que me han comentado. Pero lo que yo te quiero preguntar es, cuando uno hace los viajes astrales, va a depender mucho de las mismas proyecciones que traigo en este avatar, en esta línea de tiempo, y los resultados van a influir cuando la persona anda experimentando en esos viajes astrales. Bueno, tenemos que diferenciar algo muy básico, que es sueños prelúcidos, sueños lúcidos, la antesala a un viaje astral y un viaje astral. Los síntomas son perfectamente diferenciables. Cuando vos tenés un viaje astral es imposible que lo confundas con nada, ni con un sueño, ni con nada. El viaje astral lo que te da la posibilidad de moverte en un cuerpo físico también, de un plano superior en vibración, exactamente igual que lo haces en el mundo físico. Vos proyectás tu conciencia del mundo físico al mundo espiritual, sin perderla jamás. No es un sueño, no es un recuerdo, es la posibilidad de moverte en un mundo paralelo con otro tipo de cuerpo y despertarte en la mañana con la conciencia plena de todo lo que hiciste sin olvidar absolutamente nada. Ujú. Esto nos lleva a darnos cuenta que la gran mayoría de la humanidad no realiza viajes astrales, simplemente tiene algún tipo de sueño, o prelúcido o lúcido o la antesala al plano astral. Pero de ahí a tener un sueño o un viaje en cuerpo astral, la diferencia es abismal. Nos damos cuenta, nosotros cuando tenemos un viaje astral tenemos plena capacidad de hacer absolutamente todo lo que querramos, igual que en el mundo físico. Mientras eso no suceda, no estamos haciendo un viaje astral. Simplemente estamos trayendo un recuerdo de los mundos oníricos. Y se le dice mundo onírico porque es el mundo de los sueños. ¿Y por qué se le dice el mundo de los sueños? Porque todavía no desperté mi conciencia ahí. Mientras no despierte mi conciencia en los mundos sutiles, lo único que voy a hacer es soñar en esos mundos. Va a ser una ensoñación. Entonces, todo lo que traiga no solamente va a ser producto de lo que yo viví, sino de lo que los demás vivieron conmigo en esos momentos y yo traje a mi vida. Pero como no desperté, no tengo plena capacidad de darme cuenta si mi sueño es un mensaje para mí o es producto de todo lo que sucedió con las personas que me relacioné. Por eso es tan difícil a veces interpretar los sueños. De hecho, yo siempre enseño que nadie puede interpretar los sueños de los demás. Porque para poder interpretar un sueño vos tenés que conocer a la perfección la vida de la otra persona.
El sueño representa cosas íntimas y muy profundas del ser. Solamente quien vive dentro de sí mismo a veces tiene la capacidad de darse cuenta qué quiere decir un sueño. Y digo a veces, si a eso le sumamos que los demás ni siquiera se conocen a sí mismos, ¿cómo podemos nosotros contarle un sueño a los demás y encima pretender que vengan y lo interpreten? Me acabo de recordar que tengo un libro donde dice el significado de los sueños. Luego pensé, ¿y cómo esa persona que escribió ese libro va a saber realmente lo que significa el sueño de cada persona si cada persona trae sus propios intereses, sus propias necesidades, o sea, sus propias proyecciones? Gerardo, cuando uno hace viaje astral, te digo, yo no he tenido ese gusto, esa experiencia, y me encantaría, me gustaría mucho hacerlo. Cuando uno tiene esos viajes astrales, ¿es posible encontrarse con algún ser querido que ya no está en este plano? Bueno, ahí entramos en un tema muy interesante, que es muy fácil de explicar para mí, pero es muy difícil de entender para la gente. Y te explico por qué, Mari. Te lo voy a explicar lo más profundo que pueda. Esto es un juego. Ujú. Existe una primer malla de proyección que es la que maneja este juego holográfico en un primer nivel. Dentro de ese primer nivel estamos absolutamente todos, los que tenemos cuerpo físico y los que desencarnamos. Ahora bien, ¿qué sucede? Como nosotros somos parte de una programación, y esto yo lo experimento desde que nací, y tengo 53 años, con lo cual un poquito de experiencia en esto tengo, esa programación es tomada por el lugar que corresponde, analizada, procesada, y se le provee nuevamente la oportunidad de regresar a otro cuerpo físico. Entonces uno dirá, ¿qué es lo que yo me encuentro en los mundos internos? Me encuentro con la falsa personalidad. La falsa personalidad es un cuerpo que utilizó la persona durante la vida y que tiene la total información de quiénes fuimos. Por eso es muy normal nosotros creer que estamos con seres queridos y con lo único que estamos es con una parte de ese ser querido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Con quién nos encontramos en los mundos internos? Lo más normal es que nos encontremos con estas partes de este ser, de nuestro ser querido, que tienen información y que con el paso del tiempo cada vez va a ser menor la información porque ese es un cuerpo energético que se va disipando, a no ser que nosotros le demos energía. ¿Qué es darle energía a un cuerpo sutil que ya no existe? Estar pensando continuamente en él. Llamarlo, rezarle, ponerle velas, decirle que lo extrañamos, que sin él no podemos vivir, llorar todo el tiempo por él. Todo eso que hace, le da energía a ese ser, le da energía a ese cuerpo energético para que viva más tiempo, pero realmente no es nuestro ser. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nuestro ser realmente pasa a otro lugar, no pasa a la primer malla donde nos podemos mover todos nosotros. Ese es el verdadero secreto que radica en los mundos internos. Cuando tenemos la capacidad, a través del despertar de la conciencia, de conectarnos a una segunda malla de convergencia, es una malla crística, que es donde realmente están los seres que todavía no encarnaron nuevamente o no retornaron, ahí sí podemos conectarnos con ellos. Ahora, ¿quiénes son los que pueden conectarse a esa malla? Los menos. Son muy pocas las personas que en forma consciente se pueden conectar a ese lugar. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado el despertar de la conciencia. Si no desarrollan el despertar de la conciencia y en forma consciente se mueven libremente en los mundos internos, lo más seguro es que se conecten en la primer malla. Y en la primer malla vamos a estar con el remanente de estos seres o con otros seres que toman apariencia física de quienes fueron nuestros seres queridos para hacerse pasar por ellos. ¿Por qué? Porque necesitan energía. Sin esa energía ellos no pueden vivir. Como nosotros no despertamos, no comprendemos qué es lo que sucede y no nos damos cuenta que las personas que nosotros vemos en los sueños no son nuestros seres queridos. Pero como los extrañamos por incomprensión, porque hay culturas en donde nos enseñan desde nacer que cuando una persona trasciende es alegría, es paz, es amor, porque terminó una tarea muy importante que tiene que realizar. Sin embargo, nosotros los occidentales nos enseñan todo lo contrario. Pueden pasar días, semanas, meses y hasta años que seguimos llorando a nuestros seres queridos, cuando muchas veces nuestro ser querido ya regresó, retornó dentro de nuestra misma familia y es uno de nuestros hijos, uno de nuestros sobrinos. Es muy común que suceda eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos estar rezándole y llorando por un ser querido que murió hace años, cuando ese ser ya retornó y está a nuestro lado.
Por eso es importante darnos cuenta a quién le elevamos una plegaria, a quién le damos energía, a quién le pedimos. Y esto me da para hacerte otra pregunta. En el astral existen igual que aquí muchísimos engaños, que si la persona no va preparada, igual puede volver a ser engañada. Sobre esto, ¿qué nos puedes convidar? Sí, bueno, justamente esto. Cuando nosotros vamos al plano astral podemos ir o con conciencia o inconscientes, que es lo normal. Si nosotros vamos inconscientes, lo más normal es que seamos engañados. ¿Por qué? Porque cuando uno entra con plena conciencia al plano astral, la mentira no existe y el engaño tampoco. El secreto es estar despierto. Si uno está despierto, reconoce automáticamente la energía de un ser. Se da cuenta automáticamente con quién estamos, a quién tenemos enfrente, que son los primeros síntomas que empezamos a tener en el cuerpo físico cuando trabajamos en el despertar de la conciencia. Empezamos a sentir, empezamos a desarrollar ese sexto sentido que se dice que tenemos y nos encontramos que de pronto estamos frente a determinadas personas y sabemos que o es bueno o es malo, o miente o dice la verdad, o es una persona que tiene ganas de herirnos. Es muy común que suceda eso. Eso se llama empatía. El desarrollo de la empatía es el desarrollo de una energía íntima del ser que nos permite entrar en relación con la energía de la persona que tenemos enfrente. Ahí nos damos cuenta realmente qué tipo de persona es la que tenemos enfrente. Esto es lo que en las antiguas escuelas de misterios también se enseñaba, a desarrollar la empatía, a trabajar sobre la energía que nos permite darnos cuenta cuando tenemos a alguien enfrente si esa persona es o no compatible con nosotros. Así se formaban los antiguos matrimonios sagrados, porque uno a través del despertar espiritual sabía perfectamente si el hombre o la mujer que tenías enfrente era compatible espiritualmente con tu trabajo interior o no. Por eso los matrimonios antiguos eran matrimonios eternos, eran Ujú. matrimonios que uno dice estaban hechos para durar, no eran porque sí. Pero no estamos hablando de 2 o 3 generaciones para atrás de nuestros abuelos, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Eso se perdió. ¿Por qué? Porque lo que conviene a las masas o a las religiones, que ahí nos metemos en otro tema, es que las personas nos despierten. ¿Para qué quieren que nos despertemos? Para formar parte de sus filas. Si nosotros formamos parte de sus filas, no necesitamos buscar nada. Ellos nos ofrecen la vida eterna. Ellos nos dicen que si nosotros hacemos lo que ellos dicen que tenemos que hacer, nosotros estamos salvados. Pero las condiciones para eso son las que ellos ponen dentro de los famosos libros sagrados o las escrituras sagradas. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, el verdadero conocimiento se tergiversó. Con el tiempo, el verdadero conocimiento tocó tierra, lo agarraron las personas, lo adaptaron a lo que ellos necesitan o a lo que ellos quieren para dominarnos. Cuando se dieron cuenta que el ser humano, si no despierta, es muy fácil de manipularlo, hicieron todo lo posible para manipularlo cada vez más. Como la diversidad de la humanidad es tan grande, para poder captar toda esa diversidad, ¿qué hicieron? Dividieron las religiones en más religiones. Por eso hoy tenemos más de 2000 religiones. Y uno dice, ¿por qué la necesidad de tantas? Porque todas las personas somos distintas. Entonces yo tengo que asegurarme de captar a las personas sea como sea. A las que son de una manera, a las que son de otra, a las que son de otra. Y si hay personas que quedan fuera de un grupo de personas que son necesarias captar para tener su energía, invento una religión nueva. No hay ningún problema. Y hago que esa decisión nueva supla las necesidades que ellos tienen que las anteriores no tienen. En definitiva, cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos dentro de un gran mecanismo que lo único que quiere hacer es atraparnos. Lo que hay que lograr hacer es salir dentro de todos los mecanismos. Hay que expandirnos, hay que buscar la conciencia fuera de todos los lugares. Por eso siempre enseño a toda la gente que el despertar de la conciencia es lo único que te va a llevar más allá de todo. Es lo que te va a permitir conectarte con tu verdadero ser y va a llegar un momento en tu camino donde te va a decir que tenés que alejarte de todo. No hay otra forma de crecer espiritualmente si no te alejas de todo. Tenés que dejar de tener influencia del exterior para empezar a trabajar con toda la información que ahora sí ya tenés en tu interior y que es demasiada. Llega un punto que tu disco rígido interior está tan pesado, que si no empezás a trabajar con la información para transformarla en conocimiento, la mochila es muy pesada. Y una vez que tenés un conocimiento, empezás a trabajar con ese conocimiento para transformarlo en sabiduría, que es otra etapa. Ahora sí, con la sabiduría vos podés decidir por vos mismo qué podés hacer con tu propia vida, porque ya estás más en contacto con tu propio ser. Te llega otra luz, te llega otra información.
Y todo ese camino que transitaste te permite ver a los demás desde otro lugar, te permite comprender el por qué ellos no salen de donde están, por qué están trabados, por qué tienen tantos problemas, por qué cuando se acerca alguien con odio hacia tu vida, vos ya no reaccionás con odio, ya lo mirás de otra manera. ¿Por qué? Porque desarrollaste la empatía. Desarrollar la empatía quiere decir que ahora tenés la capacidad no solamente de ver en vos, sino de ver y sentir en los demás. Y eso te da la comprensión profunda. Y ahí te das cuenta que no tiene ningún sentido la guerra, o el pelear por un lugar, o el pelear por una energía. Vos simplemente ya compartís lo que sos. Esto es lo que yo soy. No importa si a vos te gusta o no te gusta, si te agrada o te desagrada. Yo estoy acá. Si en algún momento necesitas lo que yo tengo, es tuyo. Si no lo necesitas, continúa tu camino en otro lado, no hay ningún problema. No estoy buscando nada de vos, no necesito nada de vos, porque todo lo que yo soy, lo que necesito, ya lo tengo en mi interior. Cuando un grupo de personas que ya llegaron a ese nivel del despertar se juntan, son estos famosos maestros que prenden la luz, que encienden la luz. Son los faros de luz que empiezan a guiar a la humanidad que todavía no ve. Gerardo, das cursos para que nosotros aprendamos a tener esos viajes astrales. Sí, doy cursos continuamente. Los cursos de viajes astrales son muy particulares porque son presenciales. No son cursos que sean online, son presenciales, como estuve ahora en Mendoza, acá en Argentina, hace un par de días. Voy a estar ahora en California en abril, si Dios quiere, ya lo estamos cerrando con las chicas de acá ya. Así que en abril vamos a estar en California. Ahorita ya, el 23 de octubre vamos a estar en Valencia, el 24 de octubre en Barcelona, 26 y 27 un retiro en Pou du Fou, en Toledo, y en fin, fines de noviembre estamos viendo en Argentina y así sucesivamente. Y después tengo seminarios mensuales. Todos los meses hacemos seminarios donde hablamos de estos temas, en donde empezamos de cero, que hablamos de lo que es gnosis, el verdadero conocimiento y demás. Y son todos seminarios que lo bueno es que al quedar grabados, se hacen por Zoom, uno los puede adquirir cuando quiera. Entonces puede participar del seminario que quiera, lo compra cuando quiere y lo ve cuando quiere. No hay ningún problema. Ahora el 12 de octubre tenemos la segunda parte de esencia, personalidad y ego, que es excelente, es un antes y un después realmente en la vida, porque el comprender dónde estamos, qué energías se manejan, cuáles son las programaciones que están en nuestro interior, cómo reaccionan con las programaciones del exterior, cómo aprendemos a observarlas, a darnos cuenta qué es lo que tenemos que sacar de ellas y qué comportamiento cambiar en nuestra vida para que nuestra vida realmente cambie, es un punto de inflexión totalmente distinto en tu vida. A partir de ahí no hay más excusas, a partir de ahí no hay más culpables, a partir de ahí el único responsable de todo lo que pase soy yo. Y el tomar esa decisión es un cambio de paradigma total en la vida de una persona. Bueno, querido Gerardo, por último, danos por favor tus redes para nuestros bellos resonadores que quizás no sepan dónde conseguirte, dónde encontrarte. Bueno, mis redes sociales son en Facebook o en YouTube, Gerardo Curio. Hay más de 70 videos gratuitos para que todos vean. Después, mi Instagram es gerardo-curio y ahí pueden contactarse conmigo o a mi WhatsApp, que también está en el Instagram, no hay ningún problema. Entonces ponemos ahí en la descripción todas tus redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mari querida, a vos y a todo tu maravilloso equipo. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.